Bueno, bienvenidos a este tutorial de nuestro curso avanzado. En este video vamos a aprender a crear un cuestionario basados en un banco de preguntas con preguntas aleatorias. Entonces, para esto vamos a dirigirnos a agregar actividad o recurso de aprendizaje y aquí vamos a seleccionar la actividad de cuestionario que está abajo de Collaborate. Al ingresar acá nos va a dar una plantilla igual al resto de actividades en donde debemos de ingresar, al igual que las otras actividades, el nombre de la actividad y las instrucciones. Luego nos vamos a la parte de calificación y en categoría de calificación recordemos que este es un cuestionario, entonces siempre debe de ir incluido en actividades de evaluación parcial o evaluación final. En este caso vamos a agregarlo a evaluación parcial y nosotros definimos aquí los límites de intento que deseamos dar a este cuestionario. En este caso vamos a poner 3 y que califique la nota más alta de esas 3. Luego nos vamos a la finalización de actividades e igual que el resto de las actividades siempre elegimos la opción de mostrar actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Y las condiciones son que el estudiante debe de ver esta actividad para finalizarla y que se requiere calificación para finalizar esta actividad. Recordemos que este es un cuestionario con preguntas y respuestas ya predeterminadas y que la plataforma califica automáticamente. Entonces, ya habiendo hecho esto, nos vamos a guardar cambios y mostrar. Automáticamente me va a dar una notificación de que no se han agregado preguntas. Entonces, para esto nos vamos a ir a editar cuestionario. Estando acá, vamos a ver que nos da un listado vacío y para agregar preguntas aleatorias partiendo de un banco de preguntas, primero vamos a crear nuestro banco de preguntas. Y nos vamos acá a la opción de banco de preguntas, preguntas. Estando acá, nos pregunta que seleccionemos una categoría. Este es el nombre del curso en la plataforma, pero a nivel general. Nosotros vamos a agregar este banco en la actividad que nosotros creamos, que es por defecto en ejemplo, que ejemplo es como se llama el cuestionario que nombramos. Luego nos vamos acá a cerciorar que estos dos checks estén colocados, los dejamos así, este se queda vacío y creamos una nueva pregunta. Nos da muchas opciones de pregunta y a la hora en que ustedes lo estén haciendo van a poder ver una pequeña descripción en cada una de estas. Pero por cuestiones de funcionalidad generalmente siempre utilizamos opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta y cuando queremos dejar preguntas abiertas a opciones en donde queremos saber la opinión detallada de los alumnos utilizamos ensayo. Esto lo hacemos porque recordemos que lo que buscamos con estos cuestionarios es que se califiquen solos para poder volver más eficiente el trabajo de nosotros como docentes. Entonces vamos a utilizar estos ejemplos que les mencioné para función de este cuestionario. Vamos a elegir primero la opción múltiple, le vamos a dar clic en agregar. Y estando acá me va a preguntar el nombre de la pregunta. Generalmente lo que hacemos es ponerle el número de la pregunta, ya que este no aparece en el cuestionario que se le muestra a los alumnos, sino es para llevar un control nuestro. Entonces vamos a colocar solo uno. Donde encontramos la parte de enunciado de pregunta, es donde debemos de colocar la pregunta como tal.
Luego, debajo nos va a preguntar qué puntuación va a tener esta. Pues la configuración del cuestionario va a estar a 100, entonces siempre va a ser a 100. En dado caso quisiéramos que una pregunta valiera más que otra, utilizamos esta. Entonces a esta le ponemos 1 y si queremos que la siguiente valga el doble que esta le ponemos 2 puntos para que tome así la media a la hora de hacer la calificación sobre 100 esta plataforma. Luego vamos a encontrar la retroalimentación general. En esta parte vamos a colocar el concepto de la pregunta o retroalimentación que queramos dar al alumno a nivel general, ya sea que coloque una respuesta correcta o coloque una respuesta errónea. Luego vamos a encontrar esta opción de barajar respuestas. Esto significa que como es opción múltiple, vamos a colocar más de una opción. Entonces, a pesar de que nosotros podamos ingresar un orden acá predeterminado, esto significa que a la hora de mostrar siempre va a reorganizar estas opciones. Luego vamos a encontrar la opción de enumerar elecciones. Puede ser por letras, por números o números romanos. En esta ocasión vamos a elegir letras. Y luego ya viene la parte de las respuestas. Vamos a encontrar la parte en donde podemos ingresar la primera opción. Luego vamos a encontrar la parte de calificación. Como es opción múltiple, podemos tener más de una respuesta correcta. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay más de una respuesta correcta? En dado caso pusiéramos 3 opciones y 2 de estas 3 opciones son correctas, le damos un valor de 50% a cada una de estas respuestas correctas. En dado caso solo hubiera una respuesta correcta, le damos a esta elección el 100% de la calificación. En este caso vamos a hacer que la opción 1 de respuesta sea la correcta. Entonces, solo vamos a colocar aquí un texto de ejemplo. Luego vamos a encontrar la parte de retroalimentación abajo de calificación. En dado caso yo elija esta pregunta, ya sea que fuera la correcta o no, al momento de yo elegir esta pregunta va a ser la retroalimentación que me va a dar en la parte de revisión del cuestionario por parte del alumno. En este caso no vamos a colocar retroalimentaciones, solo vamos a colocar los textos de ejemplo por cuestiones de tiempo. Y como les comenté, yo ya le di el 100% de esta calificación a la lección 1. En dado caso queramos más opciones, le damos clic a este botón para tener 8 opciones. Luego vamos a encontrar esta parte de múltiples intentos. Como recordamos, a la hora de configurar el cuestionario, le dimos opción a dar 3 intentos antes de enviar y que esos 3 intentos obtuvieran la calificación máxima. Esto significa que en dado caso la persona quisiera volver a intentar responder esta pregunta en otro intento, pero la tuvo mala en el primer intento, en el segundo intento la responde bien, pero le va a restar el 33% de lo que vale esta pregunta. Entonces eso es penalización. En este caso le vamos a dar que exista el 0% de penalización por intento para que haya opción a sacar una nota más alta de la opción anterior. Luego vamos a encontrar acá la parte de pistas. En dado caso nosotros quisiéramos colocar una pista para que el alumno vea antes de responder, la podemos colocar acá. Al momento de aparecer la pregunta, aparecería que existe una pista disponible y el alumno lo ve antes de responder. Y si en la pista 1 no fuera suficiente, hay opción a colocar una siguiente pista para que el alumno pueda responder correctamente la pregunta. Pero estas opciones generalmente no las utilizamos.
Bueno, nos dirigimos a guardar cambios y nos va a mostrar que ya ingresamos una pregunta. Para ingresar una nueva nos vamos nuevamente a crear una pregunta y en este caso vamos a elegir una de falso y verdadero. Le damos clic en agregar. Le vamos a colocar el nombre de la pregunta 2 en enunciado de pregunta. Vamos a colocar un texto de ejemplo. Ya les expliqué esta parte de puntuación por defecto, lo de la retroalimentación general. Y nosotros elegimos acá cuál es la respuesta correcta. Si esta respuesta es falsa o es verdadera dependiendo al enunciado que colocamos. Luego, al igual que la retroalimentación individual por elección, aquí existe retroalimentación por verdadero y retroalimentación por falso. Funciona exactamente igual que las de opción múltiple. Entonces en este caso vamos a dejar que la opción es falsa y nos vamos a guardar cambios. Luego nos vamos a crear otra pregunta nueva en respuesta corta. Le damos a agregar. Le damos a agregar número 3, texto de ejemplo. Siempre la parte de puntuación, retroalimentación e importante. Cada persona escribe diferente. Entonces, el enunciado, ¿cuál es el resultado de 1 más 1? La respuesta sería 2. Entonces, la respuesta 2, la persona la puede colocar ya sea en 2 con la D mayúscula, en 2 con la D minúscula o simplemente 2 el número. De las primeras dos opciones, la D mayúscula o minúscula, entonces le damos clic que es lo mismo que escriben en mayúsculas o escriben en minúsculas. No hay diferenciación en esto. Entonces, aquí elegimos las formas en que la persona puede colocar esta respuesta. Entonces le damos 2 en número, 2 en letras y le damos a dar el 100% de la calificación a las 2. Nos vamos porque las dos son correctas. Le vamos a dar 0 en penalización y le vamos a guardar cambios. Entonces ya tenemos nuestra opción de respuesta corta acá. Luego nos vamos a ir a crear una nueva pregunta y vamos a elegir la opción de ensayo. Esta, como les comenté, la utilizamos cuando queremos dar preguntas abiertas y queremos saber realmente la opinión del estudiante. Aquí vamos a colocar 4. El enunciado de la pregunta es texto de ejemplo. Siempre la parte de retroalimentación y en las opciones de respuesta, como estamos en una página web, siempre debe de ser HTML el editor de texto. Esto no significa que va a haber un lenguaje de programación, sino que va a abrir un panel HTML con las opciones de cursiva, negrita, tamaño de fuente, estilo de fuente, etcétera, para que el alumno coloque su respuesta. Requerir texto es opcional porque lo que estamos pidiendo es que suba una imagen que él tenía que hacer, pero en este caso vamos a requerir que el estudiante ingrese texto porque para esto es. Luego vamos a definir el número de líneas que debería de tener esta, ya sea 5, 10, 15, 20, por cuestiones de eficiencia no debería de pasarle 5 líneas para que podamos leer rápido y nos vamos a guardar cambios. Entonces ya tenemos 4 preguntas diferentes y por cuestiones de tiempo voy a duplicar todas estas para poder tener 10. Bueno, como les comenté, por cuestiones de tiempo dupliqué todas estas preguntas, entonces ahora ya tengo 10 y si nos damos cuenta las ordenó por tipo de pregunta. Las de falso y verdadero me las agrupó, las de opción corta me las agrupó, las de opción múltiple me las agrupó y las de ensayo me las agrupó, una tras de otra. Entonces ya tengo creado mi banco de preguntas acá.
en nuestra actividad de ejemplo. Luego, para poder crear ya nuestro cuestionario partiendo del banco de este banco de preguntas, pero que elija preguntas aleatorias, esto significa que de estas 10 que tengo, yo voy a ingresar en este cuestionario 4. ¿Por qué? Esto me permite que la combinación de preguntas sea diferente para cada alumno. Entonces el cuestionario no es igual para todos. Entonces yo configuro que de este banco de preguntas agarre 4 siempre al azar con estas 10 de opciones y que esas sean las que le muestre al estudiante. Entonces la combinación siempre sería diferente para cada uno. En algún momento pues se repetiría, pero sería con un intermedio de alumnos bastante amplio. Entonces para esto voy a regresar al cuestionario de ejemplo. Vamos a dar editar cuestionario. Nos vamos a dirigir ahora a la parte de agregar. Aquí vamos a darle una pregunta aleatoria. Yo pudiera agregar aquí el banco de preguntas, pero me agregaría todas las preguntas que están en este banco y lo único que haría sería reordenarlas de forma diferente. Y lo que deseo yo es que de esas 10 opciones solo agarre 4. Entonces le voy a dar una pregunta aleatoria. Aquí me pregunta en qué categoría está el banco. Le voy a dar que lo tome del banco de la actividad de ejemplo. Aquí me pregunta cuántas preguntas aleatorias quiero. Como les comenté, quiero que tome 4 de esas 10 para cada alumno siempre. Entonces acá le doy a agregar pregunta aleatoria. Y si nos damos cuenta, solo me muestra aleatoria del banco de preguntas, aleatoria del banco de preguntas, y no me muestra qué pregunta podría hacer, porque está configurado para eso, para que solo muestre 4, pero que nunca sea la misma pregunta o el mismo orden. Entonces, acá, para terminar, en donde dice calificación máxima, voy a darle que cueste 100 puntos al igual que todas nuestras actividades y le voy a dar guardar. Entonces, si yo me voy al cuestionario ya de ejemplo, ya no me aparece que no tengo preguntas, sino ya me muestra la configuración que yo le di, que tiene 3 intentos permitidos y que de esa calificación se va a tomar la más alta de las 3. Entonces, si me voy a previsualizar cuestionario, me va a mostrar las preguntas que ingresé, y esto significa que nuestro cuestionario, partiendo de un banco de preguntas aleatorio, ya está configurado y listo para usarse.